Amados, bendiciones, qué gusto una vez más poderme dirigir a ustedes, hacerlo a través de esta plataforma virtual, con la única intención de darles una palabra y a través de esta palabra de parte de Dios, orar. Les recuerdo que la oración escritural es lo más cercano a la voluntad de Dios, a orar el propósito. Porque no vamos a orar problemas, no vamos a orar dificultades, no vamos a orar necesidades, vamos a orar propósitos, vamos a orar la voluntad de Dios y al hacerlo nos vamos a dar cuenta cómo se activan muchas bendiciones a nuestro alrededor y a nuestro favor. Hoy vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del verso 1 hasta el 4. Y para ello, Brenda Arenas va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Brenda. Buenos días para todos. La palabra dice, David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judea. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada a Jehová tu Dios al Dios 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército, y sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Amén. Muy bien. Brendita, muchas gracias. Muy amable por hacer esta lectura. Bueno, Bien, amados, me gustaría que por favor tuvieran en qué escribir, tomar apunte de unas citas bíblicas que les voy a compartir con respecto a esta enseñanza. Esta enseñanza tiene una finalidad y es podernos dar cuenta que todos pertenecemos a Dios. O sea, hay un orden establecido directamente por Dios para nosotros poder convivir en el mundo con las personas. El que tiene el control de la natalidad se llama Dios. Él es el único que decide el número de las personas que habitamos en la tierra. Él es el único que mantiene el equilibrio, el único que hace nacer la misma cantidad de hombres como de mujeres. No hay desaveniencia en esto. No hay más mujeres que hombres, ni hay más hombres que mujeres. Hay un equilibrio para ello. Así de que cualquier justificación que el hombre coloque para poder hacer lo que quiere, pues esta palabra va a quitar esas excusas. Nosotros siempre nos hemos querido medir por lo que tenemos. Y esa era la situación de David en este momento. Él se quería medir su capacidad, su fuerza, su gloria, porque si algo caracterizaba a un rey en cualquier época, aún hasta el día de hoy, es de qué tanto gobierna, qué tanto puede llegar su alcance, su palabra. Y el poder no ha cambiado, el poder sigue siendo el mismo y las personas seguimos con las mismas prepotencias que siempre Dios ha querido quitar eso del hombre, pero no, ahí está, ahí permanece, porque el ser humano sigue siendo prácticamente el mismo desde la antigüedad. Vamos a leer los detalles para poder comprender esta hermosa palabra. Ahí está bien claro, David censa al pueblo. Los censos no son, digamos, la voluntad de Dios, contar a las personas. Por eso siempre ustedes escucharán de este servidor que usted no es un número, usted no es un número de una iglesia, usted no es un número de una comunidad,
Usted no es un número, pero así nos han querido hacer ver las personas que tienen mando sobre nosotros en algún momento. Por eso, mi amado, no se sienta un número, siéntase una persona. Usted es un ser humano que tiene un valor incalculable, no lo pueden medir. Pero aquí David dice el versículo 1, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hay que clarificar lo primero, es que aquí no fue Dios quien incitó a David. Acordémonos que los escritores bíblicos, ellos, por ser seres humanos, cometieron sus errores en su momento de interpretación. Anteriormente no existía la palabra o no se podía pronunciar el nombre Dios, el nombre Jehová, Elohim, Yahvé, en fin, no se podía pronunciar, no había una pronunciación. Entonces, muchas veces se decía era él, refiriéndose a Dios, él con mayúscula y con tilde en la E, ¿cierto? Él, refiriéndose a Dios. Entonces, los copistas creyeron que aquí se refería a Dios, pero hay una interpretación en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, y usted se va a dar cuenta que la crónica es un relato de una investigación. Eso es una crónica. Una crónica es como, por ejemplo, hay unos documentales donde dice Crónicas de una muerte anunciada, que fue uno de los libros de Gabriel García Márquez, ¿sí? Entonces es una investigación y se le puede dar más crédito a la crónica porque hubo investigación detrás de sus palabras. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahí nos damos cuenta y debe quedar claro este concepto de que no fue Dios el que incitó a David, sino que los copistas dedujeron que por tratarse de él se refería a Dios. Y aquí lo que le estaban dando era un él a un Dios, en este caso a Satanás, y creyeron que era el Dios Jehová, pero no, era el Dios de este siglo. El mismo Señor Jesús lo describió. O sea, no hay por qué decir que no es así, porque el mismo Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, dándole un lugar, dándole una condición, un estatus. Y por esa razón apareció en el primer libro de Samuel este registro. Pero a usted ya le quedó claro, ¿verdad? De que no se refiere a Dios, sino se están refiriendo directamente al diablo. Volvamos otra vez, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 24, donde dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, esto ya quedó resuelto. Versículo 2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahí era una pretensión. David era el que quería que se contara al pueblo. Por eso nosotros vemos a un David en diferentes actitudes, con diferentes comportamientos, y depende su estado de ánimo, su estado espiritual. Y ahí él se tomó una pretensión. Él quería contar al pueblo. A él se le olvidó que el pueblo le pertenecía a Dios. Y él quería atribuirse ese señorío. Él quería sentir qué tanto poder tenía, como que no le bastaba el que tenía. Entonces, hacer un censo
era ir en contra de un mandato de Dios. Y si no era en contra de un mandato de Dios, tenía que hacer algo, de lo cual ya les voy a explicar. ¿Qué debía hacer? ¿Por qué una persona sí se le permitía contar? Por ejemplo, Abraham tuvo 318 esclavos nacidos en su casa. Y la Biblia lo registra que eran 318. Con ellos, Abraham conquistó, ganó, liberó a su sobrino Lot. En fin, pero Abraham, él había pagado un rescate por cada uno. O sea, él mismo corría con ese gasto, él mismo corría con la vida de esas personas, asumía la responsabilidad. Aquí vamos a ver algo muy importante y es que David cuando intenta o cuando le ordena a su general que vaya y recorra las ciudades y cuente a las personas, eso no iba a ser en 2 días que los iban a poder contar. Era un pueblo bastante numeroso y disperso, porque eran diferentes lugares donde el pueblo de Israel habitaba. Y dice el versículo 3, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Sí? O sea, Joab le reconviene a su rey, a David, y le dice, Señor, somos muchos y todos te pertenecemos a ti. Somos de tu propiedad. O sea, Dios nos adjudicó a ti y te servimos. Somos tus criados, somos tus soldados, somos tus guerreros. La vida daremos por ti si es necesario. ¿Qué necesidad tienes de contarnos? Porque en ese censo se iba a contar el mismo general. Pero él, sin embargo, le hace una observación y le dice, no lo hagas. O sea, todo lo que ves, si quisieras, Dios te añade 100 veces más. Entonces, vemos que no hay saciedad. Vemos que el ser humano es dado a tener y a tener y a tener. A ponerle como su nombre sobre todo lo que posee. Es lo que llamamos hoy en día lo personalizado. Lo personalizado ha llegado hasta nuestros días. Y David quería que cada soldado tuviera la marca, que era propiedad de él. Y claro, todo comenzó cuando él derribó a Goliat. Y cuando volvía de esa gran conquista, las doncellas, las mujeres de ese lugar empezaron a cantar y a decir, Saúl hirió a 1000, pero David hirió a 10,000. O sea, empezaron a engrandecer a David, empezaron a atribuirle a David como un señorío mayor. Mire que esos halagos tienen sus consecuencias y ahí nos damos cuenta cómo David empezó a sentir mayor autoridad sobre la gente y le dijo al rey con mucha obstinación, con mucha prepotencia, cuénteme al pueblo, cuénteme. Yo quiero saber de qué tanto ejército soy con el que cuento, a ver si le puedo hacer frente a mis enemigos. Y aquí David ya había conquistado mucha tierra y nunca había tenido necesidad de contar a la gente. Mire lo que hace el ocio. Mire lo que hace el no tener una ocupación principal. Porque para pensar en eso, es que él tenía mucho tiempo para pensarlo y determinó hacerlo y dio la orden. Mire lo que dice el versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. O sea, parece ser que no solo la voz del general, sino que otros hombres, en este caso los capitanes, también le reconvenían a David y le decían que no lo hiciera, que no había necesidad, que él determinara qué tierras iba a conquistar, que Dios le iba a dar la victoria, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Pero
No le bastó a David esto. Amados, y esto hasta el día de hoy sigue siendo igual. Cuando nos atribuimos cosas, cuando nos queremos sentir dueños de más y más y más. En el libro de Isaías capítulo 5 habla acerca de los famosos ay. Los ay, que son como juicios de aquellas personas que quieren amontonarlo todo, quieren ser dueños de todo. Dice, amontonan casa con casa, ¿queréis quedaros solos en la tierra? Dice el Señor. Para ellos viene un ay, que no se sacian, quieren acumular y acumular, sentir y poner su huella como quien marca una res, como quien marca un animal, como quien marca una hacienda o un territorio, diciendo esto es de mi propiedad, cuando todas las cosas provienen de Dios y son de Dios y seguirán siendo de Dios hasta el último día. Entonces, aquí David prevalece porque era la orden del rey sobre su general y sobre los capitanes. Y lo empezaron a hacer. Mire lo que dice el verso 5. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguet de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Por favor, repita conmigo esta frase, que la podemos adjudicar a esta enseñanza. Suficiente tiempo como para haberse arrepentido. Aquí hubo 9 meses, 20 días que utilizó el general con los capitanes. 9 meses y 20 días, unas caminatas largas, censar a la gente, casa por casa, persona por persona, hasta censarlos. Impresionante todo lo que pasó. Y vemos nosotros que se demoraron bastante tiempo. David tuvo mucho tiempo para haberse retractado de esta obstinación, porque era un pecado grave el que estaba cometiendo, muy grave, y ahorita lo vamos a ver. Pero ninguno de esos meses se ve que David sintió de pronto dolor o remordimiento, como que se le nubló la mente, se le olvidaron las leyes de Dios acerca de no contar a las personas. Era muy grave, porque el atreverse a contar las personas quería decir que eran de su propiedad. Esa es la enseñanza prácticamente. David se estaba adjudicando ser el dueño de todas esas 1.300.000 personas que fue el censo, de todos los guerreros, de todos los que podían usar armas y salir a la guerra. O sea, el pueblo superaría tal vez los 6 millones de personas, contando las esposas, los hijos, los ancianos. Aquí solo se estaban contando guerreros, pero se contaron a todos. Pero los hombres que podían sacar espada e ir a la guerra eran un total de 1.300.000 guerreros. Ahora vamos a ver el por qué David contó a las personas y en qué consistía el pecado de contar a las personas. Dice el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho como neciamente
neciamente. Ahí vemos a un David reconociendo su falta. Pero ¿cuándo lo hizo? Después de haberlo ejecutado. Tuvo 9 meses y 20 días para haberse retractado, para haberse arrepentido, para haber cambiado la orden. Pero solo después de que el hecho está consumado es que siente dolor. Como la persona que va detrás de un amante, como el ladrón que va detrás del dinero. Eso no es de la noche a la mañana. Hay cosas que se maquinan. Hay cosas que se fraguan ahí en la mente. Por eso en el libro de Santiago dice que cuando aparece la concupiscencia, que es un mal deseo, tener malos pensamientos no es malo. Lo malo es ejecutar esos malos pensamientos. Por eso alguien decía, nadie es infiel de la noche a la mañana. Eso requiere más o menos un proceso de 4 meses. 4 meses que empieza a concebirse la idea. ¿Será que lo hago? ¿Qué pasará si lo hago? Lo voy a intentar, lo voy a hacer y lo hace. Y ahí es cuando prácticamente la serpiente muerde, ¿sí? Ahí es cuando el veneno empieza a hacer daño. Las famosas tentaciones. No es pecado ser tentado, es pecado ceder a la tentación. Y aquí estamos viendo a un David que se arrepintió después de haberlo consumado. Vuelvo y repito, lo hubiera podido haber hecho en el mes segundo, en el mes quinto, en el mes octavo, pero en ningún momento se ve remordimiento en la vida de David con respecto al censo. ¿En qué consistía el pecado? Por favor, busquen en el libro de Éxodo, el capítulo 30, y ahí vamos a poder observar lo que dice. Éxodo 30. Dice el versículo 1. Perdón, del versículo 11 en adelante. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová ¿qué? El rescate de su persona. O sea, cada soldado del ejército de David debía pagar un dinero por el rescate suyo, porque estaba siendo contado. Y si el soldado no lo podía pagar, lo debía pagar David, quien se estaba atribuyendo ser el dueño de ese soldado. Pero mire lo que sigue diciendo. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, está bien. Dios sí permitía contar a la gente, pero siempre y cuando se pagara el dinero de la redención. Dice el versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Por eso no se podían contar las personas, a menos que fueran para redención, a menos que fuera para salvación. Y en eso consistía el pecado, en que cada persona debía presentar una ofrenda por su propia persona, en rescate, porque cada uno prácticamente así había sido vendido como esclavo. Le pertenecía a alguien, pero ese alguien debía correr con los gastos. Pero aquí David en ningún momento tuvo esa intención. Él lo que quería era sentirse dueño de alguien sin que hubiese redención para esa persona. En el versículo número 14 dice, todo lo que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones
y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. O sea, eso iba a ser un mandamiento de parte de Dios para siempre. El hecho de que hubiera llegado a David, y David era el gran rey, el que estaba conquistando, no le daba derecho a contar a las personas. A ese era el pecado, que prácticamente David se estaba sintiendo el redentor de esas personas. Y por eso Joab, que era su general, sus capitanes que estaban a sus órdenes, le decían, no lo hagas, mi rey, no lo hagas, no hay necesidad. Solamente di qué tierra quieres conquistar y vamos, y la conquistamos. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo del Señor que se logran ganar esas batallas. Pero aquí lo vemos y vuelvo y repito, esto no ha cambiado prácticamente en nada. Hay muchas personas que decimos, vamos a hacer el frente, pero ¿cuántos hay? No. La Biblia dice en el mismo libro de Éxodo, ¿sí?, que 1 haría retroceder a 1000 y 2 harían retroceder a 10,000. Porque es el Señor, es la fuerza del Señor, es el poder del Señor. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y de uno solo puede hacer retroceder ejércitos enteros, porque así es el Señor. Así es que, mis amados, hoy va usted a decirle al Señor, Señor, voy a contar con lo que tengo, Señor, con lo que yo soy. Voy a lanzarme, Dios, a esos nuevos retos, porque tú me vas a dar las victorias. David era esa calidad de persona en otro tiempo. Él le decía a Dios, Señor, arranco a esta guerra, me vas a dar la victoria. Y yo le decía, hazlo, hazlo. Pero aquí no, aquí fue al contrario. David prácticamente se atribuyó el liderazgo en su totalidad. Volvamos por favor otra vez al segundo libro de Samuel, capítulo 24, porque hay algo más que aprender de esta enseñanza. David se arrepiente y le dice a Dios, Señor, borra de mí este pecado. Bórralo, Señor, bórralo. Mire lo que dice el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Por favor, anoten esta frase. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias las sufre el que pecó. Dios sí perdona los pecados. Y es lo que mucha gente no tiene en cuenta. Dice, pero si Dios ya me perdonó, ¿por qué me pasa esto y aquello? Es porque deben quedar las consecuencias. Lo voy a colocar de una manera muy literal. Una persona mata a otra. Le dan 40 años de prisión. A los 40 años, cuando salga libre, no se puede decir, él ya no mató a nadie, no. Él es una persona que mató a alguien, pero ya no debe esa persona. Ya no es culpable de ese delito porque ya lo pagó. Pero ahora será un ciudadano que es un homicida. O sea, eso va a quedar reseñado. El hecho de que le digan, sí, ya usted pagó, ya usted se arrepintió, ya pagó su condena. Así pasa con Dios. Amado, el problema son las consecuencias. El problema en sí no es el pecado. El pecado Dios lo perdona, pero las consecuencias se sufren. Cuando usted atenta contra una ley de Dios, contra un mandato del Señor, usted a veces dice, Señor, pero perdóneme ya todo. Sí, sí, Dios le dice, claro, hijo, yo no me volveré a acordar de tus pecados, pero es que yo soy justo. Dios es un Dios justo. Usted está recogiendo prácticamente las consecuencias de ese pecado. No piense que Dios no lo perdonó. Si usted está recibiendo las consecuencias es porque ha sido perdonado. Pero muchas personas después de esto dicen, pero si Dios ya me perdonó, ¿por qué? Amado, porque ahí está.
Ahí está la justicia de Dios. Miremos lo que Dios le dice, lo pone a escoger, que eso casi Dios no lo hace con nadie, pero Dios lo puso a escoger. Tres cosas. Dice el versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la primera. La segunda, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y la tercera, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Si hay algo que Dios quiere, mis amados, quiero que lo anote, ojalá con letras mayúsculas, es que nos enteremos de nuestro pecado. Anótelo con letra mayúscula. Dios quiere que yo me entere de mi pecado. Porque a veces nosotros no miramos la magnitud del pecado. Dios sí le habló a David, pero cuando la respuesta Dios la quería escuchar, no le concedió a David que lo hiciera directamente con Dios, sino que usó un profeta. Usó un profeta y mucha gente está haciendo lo mismo. Piensa que no es necesario confesarle ciertas cosas al pastor, al apóstol, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a quien Dios lo puso ahí. Hay muchas personas que quieren salirse por la tangente y decir, Dios, perdóname, mire, Señor, que yo caí en pecado de adulterio, mire, Señor, que yo caí en pecado de robo, mire, Señor, que yo caí en pecado de ir a consultar brujos o algo por el estilo. Hay personas que se guardan eso y no lo ven importante. Lo que pasa es que Dios quiere que usted sienta vergüenza de su pecado. Dios no avergüenza a nadie, que quede claro. Dios no avergüenza a nadie, pero sí Dios quiere que usted sienta vergüenza de su pecado y usted delante de Dios no va a sentir vergüenza. Usted necesita un ser humano igual a usted, con el cual usted pueda sentirse convencido de que ha pecado. Porque delante de Dios, como no lo vemos, nadie siente esa vergüenza. Por eso Dios usa al profeta, a Gad, a un vidente, alguien de confianza de David, para poder sentir vergüenza, para que ese ser humano que se parece a usted, pero que tiene un atributo especial de Dios, que fue puesto ahí para ayudarle a dirigir sus pasos. Hay gente que le dice a Dios, y se lo ha dicho en estos primeros días de este año, Señor, yo no vuelvo a quitar esto. Señor, yo no vuelvo a gastar esto. Señor, yo no vuelvo a hacer esto. Pero vuelven y lo hacen, porque no se lo dijeron a alguien de confianza. Y aquí David necesitaba darse cuenta qué tan grave había sido su pecado. 3 cosas le dio a escoger Dios. Una, 7 años de hambre para toda la gente. Ahí estaría incluido David. No, David no estaría incluido porque David tenía abundancia de palacio. En ese castigo, David decía, bueno, 7 años no interesa, que aguante el pueblo hambre, yo tengo en el palacio todo. Lo segundo, 3 meses huir de delante de sus enemigos. ¿Usted cree que eso le iba a afectar a David? Eso no le iba a afectar a David. ¿Por qué? Porque él era el rey. A él lo protegían. Él no tenía ningún problema con esa segunda como opción que Dios le daba. Pero la tercera dice, o 3 días que haya peste en tu tierra. Piensa, le dice el profeta, piensa bien qué vas a pedir. Piénsalo. No seas tan apresurado, porque David era una persona así. Él hacía las cosas y después quería arreglarlas. Ahí lo vemos. Y no solo acá, en otras ocasiones también. El versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y él pensó que porque decía esto, la misericordia de Dios no vendría con un juicio, con un castigo. Por eso la Biblia todavía dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amado, no rete a Dios, no lo rete. Más bien dígale, Señor, mírame con ojos de amor, mírame con ojos de misericordia, Señor. No te voy a retar, no te voy a retar, no te voy a desafiar. No soy un digno contrincante tuyo, Señor. Haz tu voluntad en mí, Dios. Apiádate de mí, ten misericordia de mí, de mi casa. Es lo mejor que podemos decir. Y mire lo que pasó. Verso número 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuántos días Dios le dijo? 3. 3 días de peste sobre el pueblo de Israel. Eso no era a nivel mundial como está pasando ahorita con la pandemia. No, no, no. Eso era local, era para un solo lugar, para el pueblo de Israel. Y dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Mire el error de David. Le costó la vida a 70,000 soldados. Probablemente 70,000 mujeres viudas. Probablemente, no sé, 500,000 niños huérfanos. Amado, sus movimientos tienen consecuencias. Sus movimientos tienen consecuencias. No desafía a Dios. No desafía a Dios. No se ponga a retar a Dios. Ay, yo hago lo que quiera. Yo me voy para donde quiera. No, 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 no. Aquí hay orden. El mundo tiene orden. Su vida tiene orden. Usted es dueño. Usted es propiedad exclusiva de Dios. Hay mucha gente que no lo entiende ni siquiera en el sufrimiento, ni siquiera en la angustia. No quieren darse cuenta que aquí hay que obedecerle a Dios. Pero mucha gente está haciendo a su voluntad, a su antojo. Hacen lo que quieren, lo que se les viene en su voluntad. Y mire las consecuencias, 70,000 hombres. Y cuando, versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová, ¿qué hizo? Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé. Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Qué mortandad. 70,000 hombres muriendo de peste, como está pasando hoy en día. Están muriendo miles de personas a diario. Y aún así el temor a Dios por ningún lado se ve. Por ningún lado se ve a los gobernantes proclamando una oración. Por ningún lado se ve a los gobernantes diciendo, esto viene de parte de Dios, arrepintámonos. Al contrario, se ensoberbecen, se ensoberbecen. Hoy en día vemos a nuestros políticos por las iglesias aún contando a la gente. Quien tiene una iglesia pequeña no les sirve, no les da la medida. Buscan lugares grandes. Como alguien dijo, con un ojo oran y con el otro cuentan a la gente. Así está, añadiendo pecado a pecado. Y ahí vemos nosotros, las consecuencias son graves. Están brindando una paz que solo Dios puede ofrecer. Están brindando soluciones que ellos no pueden. Están ofreciendo poner puentes donde no hay ríos. Están queriendo abrir carreteras donde nadie transita. Así son, ilusionando a la gente. ¿Ah? Quieren devolverle a la gente dignidad cuando se la han quitado. Entonces, estos ya son efectos tardíos. Efectos tardíos. Por eso, mis amados, hoy más que nunca debemos orar y aferrarnos a la mano del Señor. Claro, debemos respaldar nuestra democracia. Es mejor un país en democracia, toda una vida.
pero la solución no la tienen ellos. La solución la sigue teniendo nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios. Y aquí vemos a un David que reconoció y dijo, yo pequé, yo hice el mal. ¿Qué hicieron estos pobres hombres? Fui yo el que los mandé a contar. Pero como no había un rescate, no había una ofrenda de por medio, por eso la mortandad llegó, porque estaba escrito, el que no pague rescate va a empezar a haber mortandad. Eso lo decía ahí el libro de Éxodo capítulo 30. Era para evitar mortandad, que debía darse una ofrenda, un rescate. Dice en el versículo 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Debía ser así. Debía haber un sacrificio de expiación de por medio para recuperar la vida de esos hombres. David tenía que devolvérselos a Dios porque él se atribuyó propiedad exclusiva de él. Amado, no somos dueños de nadie. Aló, aló. Por favor, dígale, yo al único que le pertenezco es a Dios. Dígalo. Dígalo y desátese de cualquier persona que dijo, si usted se va de aquí le va mal. A usted no le va a ir mal. Porque hay gente que maldice. Hay líderes religiosos que maldicen si usted se mueve. Usted le pertenece a Dios. Usted nació para ser libre en Dios. El quien le dio esa libertad se llama Cristo Jesús. Y si el Hijo los hace libre, ¿por qué los hombres los esclavizan? ¿Ah? Así está la situación. Con maldiciones se están atando a la gente, con mensajes de miedo, de terror, con mensajes apocalípticos se tienen a la gente ahí y usted no se puede mover, no, usted se puede mover. Lo que no debes hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Ese sí es un peligro porque usted no sabe dónde va a parar. Usted no sabe dónde va a parar, usted no sabe quién lo va a guiar. Usted no sabe si la persona que está al frente lo busca usted o busca su dinero, busca sentirse poderoso. No, mis amados. Nacimos libres y libres debemos vivir para Dios. Y aquí vemos a David. Si él no hubiera comprado el terreno de Araúna, es como si Araúna hubiera ofrecido todo. Era David el que debía comprar ese terreno. Era David el que debía sacrificar esos animales. Y miren lo que dice el versículo 25 para terminar. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Lo mismo va a pasar ahora. ¿Cómo se va a ir esta peste? ¿Cómo se va a ir esta pandemia? ¿Cómo se va a ir estos virus? ¿Cómo se van a ir? Cuando Dios vea que nuestros gobernantes cambian, cuando Dios vea una iglesia comprometida en oración, cuando Dios vea que hay una ofrenda de paz, una ofrenda de redención, y ya el Señor Jesús la pagó por nosotros. Ya el Señor Jesús pagó el precio. No era necesario la mortandad, porque el Señor Jesús vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. El diablo vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir,
pero Jesús vino a hacer todo lo contrario. Por eso, en estos minutos que nos restan, inclinemos nuestros rostros, por favor, y con humildad digámosle al Dios de los cielos: Señor, ¿cuántas veces nos adjudicamos propiedades? Propiedades solamente tuyas, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, miramos con nuestros ojos y los abrimos aún más? Queremos sentirnos dueños del mundo, dueños de las personas. El Señor nunca le entregó poder a alguien sobre las personas, le entregó poder sobre las cosas. El Señor nos entregó la tierra y su plenitud para que la multiplicáramos, para que fructificáramos, para que la sojuzgáramos, para que nos multiplicáramos en gran manera, para que le sacáramos el mejor provecho, pero nunca para tener señorío sobre las personas. Dígale a Dios: Señor, gracias por los que quieren estar a mi lado, que sea de una manera voluntaria, que sea porque ven algo en mí, Señor, pero no por obligación. Dígale al Dios de la gloria: Señor, no ataré a las personas a mí, los dejaré que sean libres, los dejaré que tengan la capacidad también de libre albedrío, que puedan tomar sus propias decisiones. Dígale al Dios de los cielos: Señor, perdóname las veces, Dios, que hago las sumas, que hago la resta, que hago la multiplicación, que soy yo, Señor, en mis fuerzas, mirando lo que tengo a mi alrededor. Y esto le molestó en gran manera a Dios. En otra parte la escritura dice que Dios tuvo que, a través del profeta, decirle: cuando estaba solo, cuidando las ovejas, ¿quién te libró del oso? ¿Quién te libró del león? ¿Quién te libró de esos malos momentos? ¿Quién estaba contigo? Para que ahora te sientas fuerte si tienes un rey, un ejército a tu lado. Si yo soy Jehová de los ejércitos, si yo soy el que te llevo de tu mano derecha, si yo soy el que te llevo con plena seguridad, yo soy el que cuido tu acostar y cuido tu levantar. Yo soy el que doy bendición a tus manos. Yo soy el que guío la senda de tus pies. Yo soy el que guardo tus pensamientos. Yo soy el que te levanto cuando estás derrumbado. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el que te renuevo las fuerzas cuando tú no tienes ningunas. ¿Por qué ahora el dinero es más importante que Dios? ¿Por qué ahora la casa es más importante que Dios? ¿Por qué ahora el vehículo es más importante que Dios? ¿Por qué incluso el ministerio termina siendo más importante que Dios? ¿Por qué las personas son más importantes que Dios? Hagamos como hizo David: Señor, voy a ofrecer una ofrenda de paz, Señor, una ofrenda de reconciliación para que cese la mortandad. Para que cese la mortandad, para que no haya más, Señor mío, de este flagelo que está habiendo, Señor. Es por causa de nuestro pecado, es porque hemos hecho lo malo, Señor. Es porque te hemos sacado a ti de la ecuación, es porque ya no te tenemos en cuenta, amado Dios, que están pasando cosas asombrosas en el mundo y cada día será peor, Señor. Lo entendemos por tu palabra, Señor, que lo único que aplacará tu ira, Padre, es que nosotros lo entendamos y cambiemos para bien y reconozcamos que somos propiedad exclusiva de Dios. Dígale al Dios de la gloria: Señor, soy propiedad exclusiva de Dios. Mis hijos son propiedad exclusiva de Dios. Mi casa es propiedad exclusiva del Dios de los cielos. Y lo que me reste de vida lo viviré para Él. Y no me atribuiré, Señor. No me atribuiré, Padre, cosas que no me pertenecen. Gracias por los que están a mi lado. Gracias porque tú los pusiste, Señor. Así como al Señor Jesús, tú le asignaste 12 hombres, Señor, y con ellos transformó el mundo. Con ellos, Señor mío, hasta el día de hoy se mantiene tu evangelio. Dígale al Dios de la gloria: gracias, Señor, porque soy uno de los que están en tu agenda. Gracias por tener mi nombre en cuenta, Señor. Gracias por tener en memoria mi casa, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por liberarme de esas ataduras.
en que me tenían cautivo los hombres, en que me tenía cautivo un sistema, Dios amado. Gracias por hacerme libre, Señor, porque si elijo o si hiciere libre, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados del Señor, cuando ustedes conocen una verdad, se hace esclavo de una mentira. Y esta palabra es para que usted sienta la libertad del Señor. Si puede hacerlo ahí donde está, levante sus manos, levántelas con toda tranquilidad, levántelas con mucho orgullo, con mucha dignidad. Dígale: Dios, tú me hiciste libre, tú, Señor. No fue la iglesia, no fue el hermanito, no fue el apóstol, no fue el profeta, no fue una institución, no fue el dinero lo que me hizo libre. Eres tú, Señor, el que me has hecho libre de las cadenas que me ataban, las cadenas que me oprimían. Tú me hiciste libre de todas estas cosas, Señor, y no me dejaré encerrar. El apóstol Pablo lo decía en otras palabras: si estás libre, no te ates, pero si estás atado, procura soltarte. Procura soltarte. Declárate hoy libre de esas palabras que te dijeron que no te podías mover, que no podías hacer esto o aquello. No, dígale al Dios del cielo: si mi corazón no me reprime, si mi corazón no me acusa, tengo libertad para hacer cosas. No tomes decisiones apresuradas, como hizo David en caliente. No tomes decisiones de las cuales después te puedas arrepentir. No tomes decisiones así, porque mira las consecuencias. Mira las consecuencias. Aguanta, mi amado, aguanta el proceso, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Como todos los productos tienen fecha de caducidad, el dolor que tú estás pasando también es porque Dios está saldando cuentas. Dios está saldando cuentas. Vuelvo y te lo repito: Dios sí te perdonó, pero como Él es un Dios justo, es necesario que las consecuencias las sufras para que te des cuenta para dónde te llevaba tu pecado, para dónde te llevaba este dolor, esta situación. Yo bendigo sus vidas, les bendigo grande, poderosamente. Y en el nombre de Jesús, que esta palabra haya llegado allá donde era necesario que llegara, a su mente y a su corazón, y que por ello empiece a haber un cambio glorioso, un cambio maravilloso, saludable. Por eso, si hoy quieres cantar, canta. Si hoy quieres danzar, danza. Si hoy quieres gritar, grita. Si hoy quieres hacer algo diferente, hazlo. Nadie te puede reprimir. Nadie te puede decir por qué lo haces. Bendigo grandemente sus vidas. Creo que está con nosotros Pastor José Acosta. Me gustaría que prendiera su cámara o su micrófono y nos diera su saludo, por favor. Si está con nosotros, por favor, hágalo. O en su defecto, por favor. Yolima, ¿le gustaría saludarnos, por favor? Y decirnos en qué ayudó esta palabra. Es tan amable. Ay, mire, la sacamos de su ocupación. Un momentico, por favor. Bien. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Buenos días. Bendiciones. Amén. Qué buena palabra, Paz, porque tremendo lo que pasó con David sin ver las consecuencias, ¿no? No vio como lo que estaba haciendo. Y ayer hablábamos de que a veces nosotros, mi pastor ayer predicaba el amor, pero entonces yo hablaba con mi pastor y yo decía la responsabilidad. Entonces, David, las personas yo creo que en ningún momento dijeron no lo vamos a hacer porque fue un mandato del rey. O sea, finalmente Joab lo hizo porque el rey lo mandó a que contara. Y las consecuencias debían ser, en lo justo del mundo debería ser para David, única y exclusivamente. Pero ¿cuánta gente David se llevó por delante? ¿Cuántas personas inocentes que no tomaron esa decisión? Sino era él el que lo habían colocado como rey. Entonces, entender de que cuando nosotros somos líderes o cuando hay personas que están alrededor de nosotros, y sobre todo yo lo hablo
a nivel de, bueno, uno lo hace a nivel de familia porque uno también como papá, o sea, a veces los hijos sufren consecuencias por malas decisiones de nosotros como padres, pero también como líderes de esas personas que de pronto están hasta ahora iniciando los caminos del Señor, muchas veces también ellos sufren consecuencias por parte de nosotros. Entonces, es el tiempo que hay que pedir esa sabiduría y ese entendimiento de parte de Dios y que cada decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia y que cada cosa que nosotros hacemos, las personas que están a nuestro alrededor, pues las ven. Entonces, qué responsabilidad. Yo vuelvo a la parte de la responsabilidad tan grande que genera el hecho de que el Señor a veces también te utilice o nos utilice como instrumento de Él, porque es que Él nos utiliza como instrumento, pero la gloria sigue siendo de Él, pero la responsabilidad es mía. La responsabilidad es mía. Yo soy la que determino hacerlo o no hacerlo. O sea, yo determino hacerlo correcto o hacerlo incorrecto. Y que también esa palabra tan liberadora, mi paz, porque a veces las personas se sienten como coaccionadas por nosotros mismos. Y aquí también la palabra trae ese refrigerio, esa libertad de que tú tienes que entender de que hay personas que van a ser muy importantes en tu vida, pero el más importante en nuestra vida tiene que ser Dios. O sea, qué tremendo, porque a veces colocamos nuestra mirada y ha pasado nuestra mirada de pronto en los líderes o en las cosas o en las personas que Dios ha colocado, y si fallan las personas, entonces nos alejamos de Dios. Y resulta que el que ha hecho la obra siempre es Dios. Entonces uno no se tiene que alejar ni tener su mirada puesta en la persona, sino tiene que tener su mirada puesta en Dios y entender y ser maduro en ese sentido. O sea, yo no puedo moverme por las personas, o sea, yo tengo que tomar lo bueno y las personas pueden retarme a mí en lo bueno, pero si hay algo que están haciendo malo o incorrecto, yo no puedo desilusionar de Dios por lo que están haciendo incorrecto. Lo que tengo es que no hacer lo mismo, pero no alejarme de Dios. Entonces, tremendo mi pastor, tremenda palabra. No, impresionante. Creo que justa y necesaria, para este tiempo, para ver la responsabilidad de cada uno, porque es lo mismo si yo me alejo de Dios, no, el problema no es del líder, el problema fue mío, porque tomé la decisión por la acción de otra persona y tomé una decisión incorrecta, y eso va a traer consecuencias a mi vida. Entonces, mira que todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Amén. Aunque a veces los demás asumen consecuencias. Amén, mi pastor, amén. Así es, Yolima. Muchas gracias por su valioso aporte. Y bueno, ahí está la responsabilidad. Aún así, esa frase sigue calando hondo en nosotros, porque así es. O sea, lo bueno se va a ver como lo malo. Entonces somos y estamos recibiendo las consecuencias de lo que hicimos ayer. Hoy somos lo que fuimos ayer. Es como en el campo, la semilla ya no vuelve a quedar igual, se transforma, ¿sí? Puede dar vida o puede no salir nada de ella. Todo depende de la tierra. La tierra muchas veces, o mejor, es la que evidencia que tiene la semilla. Entonces, amados, Dios nos bendiga a todos, Dios nos ayude a mantenernos y saber que cualquier decisión que tomemos le puede afectar para bien o para mal a las personas que están a nuestro lado, que sean las mejores decisiones. Les bendigo, gracias, Yolima, y a ustedes todos. Dios los guarde, siempre los mantenga con bien. Y bueno, mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. No olvidemos que hoy tenemos culto presencial en nuestras iglesias. Allí en el 20 de julio, nuestro amado pastor Mario, su esposita Diana también, a las 7 de la noche, y nosotros acá en Oasis Santa Librada de igual manera. Un feliz resto de día para todos, que estén muy bien.